Bienvenidos una vez más a Seamos Sabios y Estudiemos, un segmento especial de nuestro podcast Seamos Sabios, donde dedicamos un momento a estudiar la escuela sabática, iniciando este año 2026 con el folleto muy interesante que habla de la unidad, uniendo el cielo y la tierra. No se vayan, hoy estamos en la lección número 3, que se titula Vida y Muerte. Les acompañan un servidor, Leo Beato, y por aquí también tenemos a nuestro hermano y amigo Eddie Batista, quien desea saludarles en este momento. Saludos mi gente, gracias por estar con nosotros. Es un gusto enorme el hecho de que nos acompañe en este estudio de la palabra de Dios. Esta semana es un tema bastante interesante, pero muy práctico para todos nosotros. Así que quédese con nosotros y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios. Resulta, Eddie, que el versículo de referencia de esta semana es el versículo de preferencia de mi esposa. Desde que ella es jovencita, siempre recita mucho este texto. Dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También otro de los versículos de referencia de ella es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero este es uno es bueno. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses 1:21. Esta semana es una lección muy interesante, muy práctica, que me encantó de lo que se trató y es una para comérnosla, para escudriñarla. De hecho, se dice que la muerte es parte de la vida. Sin embargo, esa teoría no es cierta. La muerte es lo contrario a la vida. De hecho, Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, Pablo hace un énfasis interesante en esa carta cuando dice que Cristo vino a romper, destruir el dominio de la muerte. Significa entonces que todos aquellos que están en Cristo están en vida, porque Cristo vino para dar vida y que esa vida sea en abundancia. Usted sabe que en la lección podemos ver que Pablo estaba dispuesto a morir por Cristo, pero Pablo tenía esa esperanza de que morir por Cristo iba a tener otra oportunidad de salvación y vida eterna, como vamos a tener todos. Es algo muy importante a resaltar, que quizás nosotros no estamos en el mismo papel de Cristo, pero tenemos que resaltar la parte de que cuando nosotros morimos por Cristo, no morimos en vano. Porque cuando morimos por el enemigo, que es lo que él quiere, nosotros estamos muriendo en vano, porque no hay algo más allá que él pueda ofrecer. Porque su asunto termina cuando Cristo ya en el cielo, el Padre diga, ya se acabó. Hasta ahí, ya eso no pasa. Lo que él ofrece es muerte eterna, pero lo que Cristo ofrece es lo contrario a la muerte, correcto, que es la vida. Así es. De hecho, una de las partes fundamentales de la lección de esta semana es: Pablo hace mucho énfasis acerca del vivir en Cristo o el morir por Cristo. Pero sea cual sea su destino que haya pasado en su vida, su mayor propósito era glorificar a Dios con su cuerpo, con sus acciones, con su vida. En otras palabras, nosotros tenemos como humanos un lapso de tiempo corto en esta vida. Pero como Pablo, ¿por qué no nos proponemos, o sería bueno proponernos todos, que ese lapso de tiempo que vamos a vivir aquí hagamos un buen legado? Que nuestros nombres sean mencionados como gente que testificó para Jesús, que nuestras vidas sean de bendición para otras personas y que la gente de la calle pueda entender y creer que vale la pena seguir a Dios por lo que ve en nosotros. Hay un comentario de Elena White que está dentro de la escuela sabática para aquellos que la tienen digital, que es muy importante, que yo quisiera leérselos antes de irme para que ustedes entiendan más o menos algo importante. Dice: la única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en justicia, Cristo mora en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Así es. Realmente hay un dominio en nosotros de muerte, porque cuando nosotros sacamos a Cristo de nuestras vidas, pero más sin embargo cuando nos mantengamos en Cristo, aunque como dice la palabra de Dios, los que mueren en Cristo solo duermen, porque van a vivir por toda la eternidad. Así es. Miren, en sus casas
las personas que han estudiado el folleto, y aún las personas que no estudian el folleto por alguna razón específica, hermanos que no son adventistas, hay un énfasis tremendo que hace Pablo en cuanto a lo que tiene que ver con su vida cristiana. De hecho, tú vas a leer el libro de Filipenses, capítulo 1, 19 y 20, que Pablo hace un énfasis interesante en lo que tiene que ver con las expectativas que él esperaba en su juicio, en lo que estaba pasando. Recuerden, Pablo estaba preso, así que Pablo estando preso, él esperaba que pasaran algunas cosas en su vida en ese momento. Sin embargo, esos dos versículos de Filipenses, Pablo hace énfasis en tres cosas interesantes. Dice, por la oración de ustedes. O sea, él está confiado. Él está confiado en que sus hermanos realmente Tan- están orando por él. ¿Y por qué está confiado? Por la relación que él tiene con sus hermanos, con la gente de Filipos. Dos, no solamente por la oración de ustedes, sino también por la ayuda del Espíritu. O sea, Pablo está diciendo, ustedes están orando por mí, pero yo sé que el Espíritu Santo me va a ayudar. Escucha esto. No es solamente el saber que alguien está orando por ti, sino tú saber que la presencia del Espíritu de Dios está contigo, ayudándote en ese momento específico. Y él dice algo interesante. Por esas dos razones, por la oración de ustedes y también por lo que el Espíritu está haciendo en mí, no quiero hacer cosas que me avergüencen. O sea, en otras palabras, yo no quiero negar a Cristo, sino que ya sea por la vida o por la muerte, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Escucha, hermanos. Escucha, amigo. Estar preso no era fácil. Y de la forma como él estaba preso. Y no solamente eso, de que aunque él no era delincuente, no era la primera vez que caía preso, porque él dice, y muchas veces fui azotado, fui encarcelado. O sea, que él la estaba pasando por ahí, pero no era la primera vez que él estaba Correcto. ahí. ¿Y por qué él estaba ahí? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. O sea, si tú no eres delincuente, ¿por qué tú estás preso? O sea, estás preso y sigues esperando en que tus hermanos hagan algo. O sea, que eso no es de ahora que nosotros esperamos que... Porque a veces, mira, una vez alguien me dijo, Leo, pero no esperes ya por tus hermanos. Pero es natural que con quien tú convives, que con quien tú tienes tantos años, tú esperes, aunque no sean personas que tengan la misma sangre en el sentido familiar. Así es. Porque son tus hermanos que tú convives. Tú haces una confianza familiar en base a tus hermanos. Así es. Es interesante entonces, siguiendo esa línea de pensamiento, el tú contar con gente que te van a apoyar en momentos de desgracia, en momentos cuando tú necesitas una mano amiga. Y Pablo decía, yo estoy contando con la oración de ustedes. Estoy contando con ustedes. Y esa relación de Pablo, esa confianza en el apoyo de sus hermanos, entonces lo hacía entender de que tengo el apoyo de mi gente, pero también tengo el apoyo de Dios. Y eso me hace a que yo no hago nada que me avergüence. Y ahora, ya sea que viva o muera, entonces Cristo será magnificado en mí. Pero él hace un resumen en 2 Corintios, como dijo Leo ahorita, de todas las cosas que él había padecido: azotes, Apedreado, cárceles, naufragios, hambre, frío, desnudez. O sea, Pablo enumera una serie de cosas que son malas, son difíciles, son asuntos que cualquier persona te hace negar del evangelio. Por él dice siempre, todas estas he pasado para que en mí entonces Cristo sea glorificado. Algo muy importante que no quiero dejar pasar en esta parte es que nosotros no debemos de prendernos ni separarnos de quien da la vida. Porque la mayoría de nosotros hacemos eso y realmente esto es un asunto de vida o muerte. Entonces, es un asunto de vida o muerte, pero la mayoría tendemos a separarnos del que da la vida. Entonces, al separarnos del que da la vida, nos acercamos a la muerte. Correcto. Algo que Pablo nunca hizo. A pesar de que él estaba esperando por sus hermanos, él nunca se separó de Dios. Porque podemos estar esperando a nuestros hermanos, pero al fin y al cabo debemos saber que hay algo que está por encima de nuestros hermanos, que es el cielo, que es Jesús. Ahora, una de las maneras como se manifiesta la relación con Dios es a través de la relación con los hermanos. Claro. Yo no puedo decir yo amo a Dios
cuando yo aborrezco a mi hermano. Así que Pablo, en todo su ministerio, él tuvo una cercanía con los hermanos. Vas a encontrar en varios ejemplos, Filipenses, vas a encontrar el libro de Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, donde Pablo menciona una serie de consejos que él da a sus hermanos de esas diferentes iglesias. Pero el común denominador de todos esos consejos es que él le llaman hijitos míos. Hijitos míos, mira, no les escribo para avergonzarlos, sino para molestarlos en amor. Hijitos míos. Vas a encontrar que vez tras vez Pablo hace un énfasis de llamarle hijitos. Mira, si es posible, yo voy a sufrir otra vez dolor de parto por causa de ustedes, dice Pablo. ¿Qué significa eso? Que la relación que él tenía, de hecho, hay una parte donde me parece bastante interesante, en Filemón, donde él llama a Onésimo su hijo, el que engendré en la cárcel, dando a entender de que ese yo me lo gané cuando estaba en aflicción, cuando se supone que estaba en derrota. Dios me usó para entonces ganarme a alguien para Cristo. Sabe que Pablo tenía algo muy interesante, porque Pablo era de conciencia. La mayoría de nosotros no somos así, porque nosotros creemos, ok, tenemos un hermanito, no importa que se vaya o que venga, no me importa porque es un hermanito más. Pero resulta que Pablo tenía en su mente, como dice la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios resume los mandamientos en dos partes. Él no solamente se mantenía cerca de Dios, porque él dice, amarás a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Pero dice que tú tienes que amar el prójimo, porque está dividido en dos. En amar a Dios y amar a quién. A los demás. A los demás. O sea, él no puede amar a Dios, como tú decías, y aborrecer a los demás. Y él tenía esa parte muy, muy adentro. Y algo que Pablo hacía es que le daba como el amor y el lugar a cada quien. Así es. Porque él no dice ahí, Juan, el que es más importante, primero, yo te extraño. No, él dice a quién. Ustedes hermanos, hijitos míos. O sea, él estaba preocupado por todos sus hermanos, no solamente por algunos, porque él tenía muy pendiente los mandamientos de Dios, porque número uno, no se alejaba del que daba la vida y no se alejaba tampoco de sus hermanos. Así es. Miren, algo interesante que hace la lección de esta semana es el saber morir, saber que morir es ganancia, sí, básicamente. Ahora, en ese énfasis, ¿cuáles son las armas que se utilizan o las armas espirituales que debemos utilizar para combatir nuestra guerra espiritual? Pablo hace un énfasis interesante en el libro de 2 de Corintios 3, 10, 3 al 6, donde él dice que nuestras armas no son carnales. Número uno, escuchen bien. Pablo dice, nuestras armas no son carnales. ¿Qué son armas carnales? ¿Qué es un arma carnal? Bueno, un arma carnal es una pistola. O puede ser un encarcelamiento, un apedreado, diferentes cosas que no son cosas espirituales, que son cosas materiales. De hecho, cuando Pablo habla sobre el énfasis, es interesante porque va a notar que cuando dice nuestras armas no son carnales, y el autor de la lección dice, mira, el arma carnal puede ser el chisme, la crítica, la envidia, puede ser los recelos, puede ser la vergüenza, el miedo, la presión social, la presión grupal, entre otras cosas. Diferentes tipos de armas que usa el enemigo para estropear, hundir, hacer caer a los miembros del cuerpo de Cristo. Él dice ahora, no. Nuestras armas no son carnales, sino que nosotros usamos las armas espirituales. Gálatas, en su capítulo 5, hace un énfasis acerca de las armas espirituales y armas carnales. Nosotros lo llamamos los deseos de la carne y el fruto del espíritu. El énfasis que hace Pablo allí en Gálatas. Mira, Eddie, otra parte, disculpa que te interrumpa, que yo quiero resaltar en esta parte, porque, el morir es ganancia. Y ahí en Filipenses 1:21 dice que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero yo quiero hablarte a ti, que está ahí presente, que no entiendas que porque el morir es ganancia, estamos diciendo que morir es bueno.
Porque nunca fue el plan de Dios que nosotros como hombres y en la creación de Adán y Eva muriéramos. Por la desobediencia y apartarse de Dios y de sus mandatos, entonces vino la muerte. Ahora, Dios resalta que nosotros, si estamos cerca del que da la vida, que se llama Cristo Jesús, que la palabra de Dios en San Juan dice, yo soy el camino, dice Jesucristo, la verdad y la vida. Ujú. O sea que si nosotros nos mantenemos cerca del que da la vida y morimos obedeciéndole, entonces ahí la muerte es ganancia porque morimos en Cristo, en el que da la vida, y vamos a tener vida eterna. Para que mucha gente no se confundan y entiendan que morir es ganancia porque morir es bueno. Ujú. No, 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 no. Es ganancia porque si morimos en Cristo. Pero el que murió sin Cristo, el morir es perdedera. De hecho, Pablo llegó a esa conclusión interesante por la forma en que vivió su vida. Él decía, y hago énfasis otra vez, en donde las armas que él utiliza no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas o el dominio satánico. Y entonces él concluye diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, dice, yo prefiero, dice él, si yo sigo viviendo, entonces voy a aprovechar mi trabajo. O sea, si Dios quiere pasarme descanso, estoy ganando. Pero si yo sigo viviendo, entonces yo voy a seguir haciendo mi trabajo para que el evangelio pueda seguir progresando. Así que él dice, yo no sé qué escoger, si seguir viviendo, porque si sigo viviendo es para beneficio de ustedes. Pero si muero, es para beneficio mío porque ya yo gané la batalla de la fe. Yo no sé si tú estás entendiendo el énfasis de Pablo. No sé si alguno de nosotros puede llegar a esa conclusión de decir, óyeme, yo estoy listo, ahora mismo estoy listo. Si Dios quiere bajarme descanso, yo estoy listo ahora mismo. Ya yo peleé mi batalla de la fe, ya yo anduve en el Señor y estoy preparado para la vida eterna. Yo sé que mucha gente lo acepta, Eddie, pero es duro. Ahora, si es de seguir viviendo, dice Pablo, y te lo digo, y es un asunto para nosotros también, yo voy a aprovechar mi trabajo por beneficio de ustedes. ¿Qué significa eso? Pablo está diciendo, la razón de Dios mantenerme aquí es para beneficio de ustedes, del crecimiento de la obra. Mi gente, eso es importante para nosotros hoy en día. Que Dios me tiene aquí, Dios me usa para beneficio de su obra, para que la gente que me rodea, la gente de la iglesia, la gente que está en mi entorno, pueda entender de que yo soy un ente de bendición para los demás. Si yo voy al descanso, gané, qué bueno. Pero si Dios me mantiene con vida, comienza a pensar de cuántas desgracias Dios te ha librado. Piensa de cuántas enfermedades Dios te ha sanado. Imagínate o comienza a recordar cuántos accidentes Dios te ha liberado para que no te mueras o no pasar una desgracia. Ahora, míralo desde el punto de vista del apóstol Pablo. Todas esas protecciones de parte de Dios tienen un propósito. No es para que te jactes en eso, sino para que Dios quiere utilizar tu vida para el crecimiento de la obra del Señor en el entorno en que tú estás. Así que en vez de tú centrarte en ti mismo, céntrate como el apóstol Pablo en el crecimiento de la obra de Dios para que Dios sea glorificado en tu vida. Exactamente, porque mucha gente quizá puede entender que los cristianos no le tienen miedo a la muerte. No. Sí. Es que aunque el morir sea ganancia, hay su sustico. Se sabe, como no porque no tenemos confianza en Dios, sino porque el hombre no fue hecho para morir. No fue hecho para morir. El hombre fue hecho para vivir eternamente. Así es. Miren, hay una parte interesante y es la confianza, tener confianza. ¿Qué es vivir en confianza con Dios? Filipenses, capítulo 1, versículos 21, 23 y 24, hace un énfasis interesante en cómo tener confianza en Dios en los momentos difíciles. Estoy haciendo un recordatorio de que Pablo estaba en una cárcel con amenazas de muerte y él estaba confiado. Comienza a pensar en tu situación. Quizás no tienes trabajo, quizás tienes una enfermedad,
Quizás tienes un matrimonio que está rompiendo, hijos que se fueron de la iglesia, quizás tienes un trabajo que está difícil si lo tienes. Comienza a pensar en la batalla que tú estás viviendo en este momento. Sea cual sea, pequeña o grande, pero es una batalla. Tú tienes la certeza de, como el apóstol Pablo, de tener la confianza de que a pesar de lo que estoy viviendo, yo me he propuesto que en mí Jesucristo sea el centro de mi vida. Tú sabes que Pablo, aunque quizás tenía su temor, sabía a lo que se enfrentaba y sabía lo que venía. Y también ahí podemos resaltar que el mismo Cristo estuvo frente a la muerte. Cristo estuvo frente a la muerte, vivió ese momento, murió, pero venció la muerte. Y Pablo sabía eso. O sea, Pablo sabía que aunque el momento era difícil, él tenía esa confianza porque él sabía que en el que él confiaba no era un humano, era algo mucho más allá. O sea, y la muerte es tan, puedo resaltar esto, la muerte es tan difícil para el humano que el mismo Cristo humano, que era 100% Dios, 100% hombre, en su momento dijo, si es de mí, o sea, que pase esta copa, o sea, caramba, era un momento crucial para la historia de la humanidad, ese momento. Porque, pero ¿qué pasa? Él tenía la confianza en el cielo. Así es. Tenía la confianza en el cielo, que es la misma confianza. No importa que usted tenga un poco de temor a la muerte, es normal, porque el hombre no nació para morir, pero usted debe tener al final la confianza en Dios y que vamos a vivir para siempre. Esto aquí es pasajero y temporal, y todos los que estemos antes de Cristo venir, probablemente vamos a morir. Ahora, ¿de qué manera se evidencia la confianza en Dios? Bueno, la confianza en Dios se evidencia promoviendo la unidad dentro del cuerpo de Cristo. No hay forma de que yo confíe en Dios y promueva la desunidad. Pablo confiaba en el Señor, cualquiera sea su situación, entendiendo, como dije antes, dos cosas. Primeramente, que Dios tenía que ser glorificado en su vida. Y número dos, que esa glorificación se tiene que evidenciar en bendición para los demás. Ahora, esa bendición para los demás es la promoción de la unidad de la iglesia. Filipenses, capítulo 1, versículo número 27, Pablo hace énfasis en varias cosas interesantes que tienen que ver con la unidad de la iglesia. Número 1, él dice, ustedes tienen que comportarse como es digno del llamamiento que han recibido, dice él, o del evangelio. Escuche esto. Tiene que comportarse como es digno del evangelio que han recibido. ¿Qué significa eso? Que cuando yo estoy en Cristo, cuando estamos en Cristo, tiene que haber una evidencia de que somos parte de un mismo cuerpo. Significa que el evangelio que nosotros hemos escuchado, que tú has escuchado, es un evangelio que me une al hermano que está conmigo. A pesar de la diferencia que tenemos, somos diferentes, sí lo sabemos. Pensamos diferente, sí lo sabemos. Pero que las diferencias no hagan separación de nosotros, sino más bien que nos una el amor de Cristo basado en el Espíritu Santo. Número 1, compórtense como es digno del evangelio, dice el apóstol Pablo. Número 2, él dice, quiero que ustedes se mantengan a un mismo espíritu. O sea, Y no es fácil, sentir. mire, aunque usted le hagan algo, yo sé que es difícil enfrentar eso, pero al fin y al cabo tenemos que vencer eso, porque ¿cómo podemos nosotros entrar al cielo con el enemigo? Eso está difícil. Así es. Alguien tiene que quedarse. Uno se queda, o se quedan los dos. O se quedan los dos, o se queda uno. Alguien tiene que quedarse. Por eso se promueve tanto lo que es la unidad. Porque es que es imposible que dos personas con problemas vayan a entrar los dos al cielo. Alguien tiene que humillarse, pedir perdón. Y el otro tiene que aceptar el perdón y dar frutos de que perdonó. Porque ¿cómo usted puede perdonar a alguien y no dar frutos de que perdonó? Así es. Y el último consejo que hace Pablo dice, combatiendo, escuchen esto es increíble, hermanos, combatiendo unánimes, dice el apóstol Pablo. Creo que eso no tiene mucho que explicarse, más que todo es aplicarse. En vez de explicarse, es aplicarse. Y si usted quiere que explicarse, lo coja una soga en su casa
Y si son 4 miembros, coja 2 de un lado y 2 de un lado y jale la soga a ver dónde va a llegar. Uno de los 2 lados tiene que caer. Miren, qué bueno sería que nosotros como cuerpo de Cristo, como Pablo, él experimentó el apoyo de sus hermanos. Qué bueno sería que nosotros también experimentemos el apoyo de nuestros hermanos en los momentos difíciles, en momentos de dificultad, combatiendo juntos. Miren, es muy triste que alguien por alguna situación caiga en pecado. Eso es duro, sí. Pero ¿qué es más difícil? Que en vez de recibir un apoyo, recibamos un juicio, recibamos una reprensión, recibamos un rechazo. Pablo dice, vamos a combatir juntos. Caíste, sí que caíste, pero estamos aquí para levantarte y seguir adelante en el nombre de Jesús. Queridos, piensen en esto. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Eso significa que cuando el ojo me duele o no puede ver un ojo, todo el cuerpo se va a perjudicar porque no puede ver un ojo. Y yo no sé si algunos han tenido esta oportunidad, que no quisiera que algunos lo hayan tenido. Cuando tú tienes una herida y alguien te mete el dedo en la llaga o en la herida, eso duele, tú sabes, eso duele. Ahora, si yo te llevo una pomadita para sanar esa herida, bien. Pero es difícil cuando nosotros tenemos una herida y alguien nos mete el dedo en la llaga. ¿Cómo permanecer unido con esa persona? Es difícil. Pero si nosotros encontramos que cada uno de nosotros, nuestras heridas, nos lo vamos curando unos con otros, entonces, pero Pablo resalta que vivir en Cristo, pero para vivir en Cristo tiene que haber unidad. Porque no es la verdad que Cristo va a amarte a ti más que al otro hermano que está ahí. Y muchas veces nos equivocamos diciendo, no, porque esto es asunto de Cristo y esto es asunto de que... Señores, pero Cristo también ama al otro. Así es. O sea, por malo que usted lo vea, por situaciones difíciles, Cristo también ama al otro. Y algo que hay que resaltar es que el vivir en Cristo es vivir en hermandad. ¿Por qué? Porque Cristo, ese mismo Cristo, vino y murió y no fue por un grupo. Fue por toda la humanidad. Miren, finalmente el autor hace un énfasis interesante sobre lo que tiene que ver con esa unidad, tiene que ver centrada en algo interesante. Hace una comparación del libro de Filipenses con el libro de Juan, capítulo 17. Y esa comparación es interesante porque no solamente Filipenses nos habla acerca de la unidad de la iglesia, de la promoción de la santificación de nosotros como cuerpo de Cristo, pero ahora Juan hace algo interesante. Juan 17, 17 al 19 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es tu verdad. ¿A quién va a santificar? A nosotros. ¿Cómo? Lo va a santificar en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso indica de que nosotros somos santificados en Cristo. Una vez. Pero en Filipenses ahí le dice, pero compórtense. Como es digno llamamiento. Como digno llamamiento, como gente que son del evangelio. O sea, te van a santificar, pero compórtate. Así que es interesante. Una vez que tú eres llamado, que eres santificado, entonces, verso número 18 de Juan capítulo 17 dice, así como tú me enviaste, yo los envío a ellos. Pero ¿cuándo Dios te va a enviar a ti? Cuando tú estás siendo santificado por la verdad. Dios quiere usarte como un canal del evangelio, un puente, una persona que, como dice el apóstol Pablo, un embajador de Cristo en cadenas. ¿Pero cuándo va a suceder eso? Cuando tú seas santificado en la verdad. Como el Padre envió a Jesús. Escucha esto, es interesante. De la misma manera como el Padre envió a Jesús, con la comisión de rescatar al ser humano, con la comisión de salvar al ser humano. Ahora Dios, Jesús, te envía a ti con la misma misión. Jesús dijo, la comisión, por tanto vayan y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Exacto. Así que lo interesante aquí es que Pablo dice, Juan dice, te santifico
Y ahora Jesús dice, después que te certifico, ahora entonces te estoy enviando para que entonces todos sean certificados en la verdad. Es importante entender este concepto porque si tú no estás bien eh, preparado o bien entendido sobre el concepto de la unidad de la santificación en Cristo, entonces no estarás listo para tener una unidad sin temor. ¿Qué significa tener una unidad sin temor? El libro de Filipenses menciona varios mensajes, Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, donde Pablo menciona varios mensajes que tienen que ver con vivir sin temor, una unidad sin temor. ¿Cuáles son esos mensajes que Pablo presenta de nosotros poder vivir sin temor a pesar de las cosas que puedan acontecernos? Bueno, hay algunas cosas que Pablo dice aquí. Él dice que no solamente que crean en él, sino también que padezcan por Jesús. Interesante. Hoy en día se promueve, o algunas iglesias, no quiero ser respetuoso con esto, promueven un evangelio de bendiciones, un evangelio de cosas buenas. Y Dios te va a dar, y tú tienes para Dios, y reclama la promesa del Señor. Pero Pablo presenta un evangelio que habla de padecimientos, habla acerca de persecuciones, habla acerca de privaciones, habla acerca de pasar necesidades. Entonces, este evangelio que presenta Pablo no se parece hoy en día al evangelio que mucha gente promueve, de que todo estará bien, de que Dios te ama y que Dios quiere que tú estés bien. Tú sabes Eddie, que en este día se debe aplicar el verso que fue de reflexión para la gente, para una seguridad. O sea, el morir es ganancia, pero solamente para los que realmente creen en Dios y obedecen su palabra. Ahí es donde realmente radica la seguridad, vivir sin temor. Porque si usted no hace nada de lo que Dios dice, usted tiene que vivir con temor y temblor, porque usted va derecho a la perdición eterna. Así es. Entonces, la manera, yo creo, más digna es obedecer a Dios y seguir a Dios y obedecer, como yo dije, los dos mandamientos que son amar a Dios y al prójimo, ¿sabes? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Son las dos cosas que deben ir ahí, y se resalta mucho en la palabra de Dios y estar cerca de Él, porque si no, viva sin temor. Pero si usted está desobedeciendo, viva con temor y temblor. Así es. Algo interesante que dice el autor aquí, dice, el diablo es impotente para detener la mancha divina que hay en nosotros. Eso significa, perdóname, dice, el diablo es impotente para detener la mancha de la verdad divina en nosotros. ¿Qué significa eso? A pesar de lo que podamos padecer, y voy a hacer énfasis otra vez, piensa en los padecimientos que ha pasado. Esos padecimientos no son castigos de Dios. Si eres fiel a Dios, Dios no castiga a los fieles, sino son más que todo son padecimientos. Pablo no recibía castigo de Dios. Esos padecimientos eran por causa del evangelio. Así que si eres de las personas que ha estado padeciendo por causa de Cristo, no eres el primero, tampoco serás el último. Pero recuerda, esos padecimientos no son en vanos, porque son la forma en que Jesús te está usando para testificación de su palabra en otras personas. De hecho, hay varios textos que menciona aquí, menciona Mateo, menciona Hechos, Romanos, Timoteos, donde todos esos mensajes hablan lo mismo. Hablan de persecución, hablan acerca de padecimientos, hablan acerca de privaciones. Así que esos mensajes que están allí es para nosotros hoy en día. Recuerda, las batallas que vives, las guerras que estás enfrentando, vas a tener que soportar ciertas privaciones. Vas a tener que soportar algunas dificultades. Pero dice el Evangelio que Dios no permite que nadie sea tentado mucho más de lo que puede soportar, sino que juntamente con la tentación, Dios envía la salida para que podamos soportar. Significa entonces que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La va A perfeccionar hasta el día de Cristo. Ese fue el versículo de la semana pasada, La semana pasada. para que ustedes para los que no saben. Así que debemos reflexionar tanto en nuestra comunión y comunicación y tanto apego con Dios como en la
obediencia, pero también en la relación interpersonal, la relación personal con nuestros hermanos, amigos, vecinos y demás. Porque es importante que nosotros sepamos que con una mala relación es difícil. Es difícil. No imposible, pero es difícil. Por eso hay que ir arreglándolo paulatinamente. No le estamos pidiendo que usted haga un giro 360 de inmediato, porque incluso hasta la palabra de Dios dice que hay un proceso de santificación, que hay un proceso de purificación, que hay un proceso de justificación. Entonces, pero hay que ir haciendo ajustes. Solamente el mensaje final para todos nosotros. La mayor evidencia, no te olvides eso, la mayor evidencia de que Cristo reina en tu corazón es ser un promotor de la unidad de Cristo, del cuerpo de Cristo en su iglesia. La mayor evidencia es tú ser un promotor de la unidad. Promueve la unidad con tus hermanos y entonces vas a evidenciar de que Cristo reina en tu corazón. Que Dios te bendiga y nos vemos en nuestro próximo episodio de Seamos Sabios y Estudiemos. Nos vemos.